ellos saben que nuestro talón de Aquiles es la corrupción. Y por ahí va a venir todo, porque las estructuras judiciales, las estructuras de todo, están hechas para la corrupción. Entonces, aquí la gente que tiene un temor, y para algunos fundado, de que se dé una invasión militar, yo diría que más bien nos debemos preocupar por la apretada de pescuezo que nos van a dar por el lado del sistema corrupto, que es lo que más les conviene frente a una población o frente a, a un sistema internacional que nos mira como los países de la dictadura de Torrijos, de Noriega, los lavaplata, los Panama Papers. Por eso que la humanidad supo en su momento alcanzar después de la Segunda Guerra Mundial y las lecciones que la barbarie dejó en la mente de tantos hombres y mujeres a nivel mundial. Entonces nosotros ahora mismo estamos huérfanos de mecanismos para enfrentar lo que se nos viene encima. Y efectivamente, como usted lo acaba de recordar, Guillermo Ruiz, me temo que una de las tuercas que más van a apretar es el sistema de corrupción que hoy por hoy existe, que ha sido amamantado por factores internos y externos, pero ahora, como siempre, ese factor externo, ese factor externo, que lo va a utilizar y lo va a utilizar para tratar de debilitar las posibilidades de reacción que se pueda tener o las, ¿cómo le podemos llamar? Los sentimientos que en defensa de nuestros intereses patrios puedan llegar a tener los sectores de la población a quienes les corresponde. En primera instancia, claro está, son las autoridades, pero nosotros ahora mismo estamos sumamente debilitados por lo que hizo esa empresa criminal conjunta estos últimos años y porque a la fecha no se ha logrado enderezar el daño, no se ha logrado sancionar después de investigación y procesamiento a los responsables. Entonces nosotros estamos desnutridos, eh, bueno, en todo sentido, las estadísticas que tantas veces hemos mencionado aquí lo corroboran, estamos desnutridos para poder enfrentar este tsunami que en un mes ha creado a nivel mundial, que ha trastablillado, que ha, diríamos nosotros, puesto, que ha sacudido, que ha estremecido, ¿no? A la sociedad internacional, salvo a aquellos poderosos intereses que en situaciones como esta se aprovechan. Entonces, tras que estamos en la situación que estamos, debiendo hasta la vida, 53.000 millones de deuda, 48% de la población en economía informal, una, ¿cómo le podemos llamar? Un malestar social que no desaparece porque no se han creado las condiciones para su desaparición, una, diríamos nosotros, una orfandad educativa, puesto que las instituciones educativas están por el piso y no estamos haciendo lo que corresponde para levantarlas como debe ser, sino todo lo contrario, porque también en ellas ha llegado una corrupción, este cáncer que nos carcome. Entonces, ellos saben que nuestro talón de Aquiles es la corrupción. Y por ahí va a venir todo, porque las estructuras judiciales, las estructuras de todo, están hechas para la corrupción. Entonces, aquí la gente que tiene un temor, y para algunos fundado, de que se dé una invasión militar, yo diría que más bien nos debemos preocupar por la apretada de pescuezo que nos van a dar por el lado del sistema corrupto, que es lo que más les conviene frente a una población o frente a, a un sistema internacional que nos mira como los países de la dictadura de Torrijos, de Noriega, los lavaplata, los Panama Papers y los que no son papers. Entonces, la imagen, y más que la imagen, la concepción que se tiene de Panamá, no nos va a favorecer frente a lo que las pretensiones que tiene el nuevo presidente de Estados Unidos, que yo no creo que se limiten dizque, al problema de los puertos. Y aquí abro un pequeño paréntesis, porque he oído a muchos medios de comunicación, periodistas y otros, y hasta políticos, hablando de que BlackRock compró los puertos. No, los puertos han sido, son y seguirán siendo panameños. Pero bueno, aquí la gente se recrea diciendo cosas que no corresponden. Entonces, Y después no le yo gusta que creo, uno los corrija. epa, exactamente. Entonces, yo creo que sí estamos en una situación atípica,
para la cual no estamos preparados, y tenemos que ser sinceros, ni los unos ni los otros, ni los que gobernaron hasta ahora, ni el gobierno mismo, porque no ha tenido tiempo de ni siquiera de ordenar la casa, por decirlo de alguna manera, y la gente está muy crispada, creo que es la palabra, hay mucha crispación por distintas razones. Entonces, nos viene ahora para utilizar las expresiones muy en boga, este tanganazo del trumpismo, y nosotros estamos, como quien dice, para utilizar la referencia al boxeo que a tanta gente le gusta, nosotros estamos en el primer inning, en el primer round, perdón, y ya nos han metido cualquier cantidad de trompadas al hígado, al rostro, nos han debilitado y estamos trastablillando y no sabemos si en la caída que vamos a tener la capacidad de levantarnos para decir, no nos vamos a dejar. Entonces, y usted lo acaba de decir de una manera también interesante. Mire, eh, aquí el problema es que se está atacando es al país, no al gobierno. A este gobierno le tocó la podrida. Pero bueno, cuando usted quiere ser reina, tiene que tirar besitos. Y si no tira besitos, entonces la gente la abuchea, que es lo que está pasando, porque hay una situación que no se ha sabido explicar, en mi opinión, suficientemente a la población. Una situación de crisis fiscal, hacendaria, tributaria, laboral, etcétera. La gente no tiene idea cómo quedó este país o cómo lo recibió este gobierno y lamentablemente pues no se ha sabido, por razones que no viene el caso aquí comentar, no se ha sabido informar a la opinión pública del desastre institucional que existe. Pero eso es producto, en mi opinión, de la permanencia, vigencia y esa idolatría que le tienen el Tribunal Electoral, la partidocracia y tantos otros a la Constitución, que para mí sigue siendo la matriz del problema. No tenemos los medios para reaccionar y si parpadeamos vamos a perder hacha, calabaza y miel. Porque yo no creo que el señor Trump quiera los puertos o quiera solo el No canal. tiene, Yo creo que esto va mucho más allá. por supuesto, porque tiene información. Tiene información de los niveles altísimos de corrupción del gobierno pasado, del Claro. anterior y del anterior. Y él mismo fue víctima de eso, que yo lo he explicado aquí varias veces. No lo he explicado porque se me ocurrió, lo he explicado porque lo he investigado, doctor Bernal. O sea, con pruebas en la mano, agencias internacionales, AP, periódicos. Eso está totalmente documentado. Apareció un tipo de Miami aquí y de repente con 25 millones de dólares, que sabrá Dios cómo entraron al sistema financiero panameño, se compraron pisos del edificio ese y después se hizo un enfrentamiento entre dos gringos en Panamá, la organización Trump y un tipo de Miami, y nosotros hemos quedado en el medio, porque estos dos ya no están, ni Trump ni el otro. Y nosotros hemos quedado en el medio, pero en el medio también estaba la pasividad de quienes tenían que vigilar que estas cosas no pasaran. O sea, la administración pública y la Sí, administración pues, judicial. Judicial, un, doctor un, Bernal. un sistema judicial en manos de la empresa criminal conjunta que gobernaba y que en mi opinión sigue gobernando dentro del mismo, porque las cosas que uno en el ejercicio de la profesión y como se dice a confesión de parte de muchas personas que lo llaman a uno para quejarse o plantear problemas, mire, esto en lo judicial, decirle que va a cuesta abajo es no decir nada, esto es horrible. Entonces ahora los puertos están en manos de la corrupción judicial. ¿Qué va a pasar? ¿Ah? Imagínense que la cosa es tan grave que el propio Trump no se atrevió a decirle el nombre a la empresa el día que habló en el Congreso. Y a la secretaria de prensa se lo preguntaron porque no dijo el nombre. Bueno, sí, lo que pasa es que la empresa, porque la propia gente de Trump no ve con buenos ojos un fondo de inversión Es que que, actúa en favor de ellos y de los demócratas. O sea que tiene sus bemoles, ¿no? no, y con el problema, pues, que como lo corroboran las declaraciones del propio Trump y de la vocera, esta gente se aleja cada día más de la verdad, Sí, claro. pero con una frescura extraordinaria. O sea, no es que hayan vivido apegados a la misma, pero por lo menos antes guardaban vamos a decir, ciertos recatos. Había Hoy decoro. en día, hoy en día es total descaro. Por lo pronto, aunque a algunos no les gusta que se diga, la primera o el primero que va a pagar el pato, haga lo que haga, es Ucrania. Porque hay un interesante libro que estaba enterándome
a través de la revista Semana de Colombia, que acaba de ser publicada y con pelos y señales que el señor Trump lleva varias décadas trabajando para los rusos por motivos personales de su fortuna y otras cosas. Yo me estaba leyendo un libro que se llama, en español se llamaría El espía y el traidor, de Ben McIntyre. Y se le resulta a uno difícil cuando uno lee las cosas que está leyendo. Hay una historia real de un espía que traicionó a su país. Entonces uno dice, chuleta, no es que la historia se repita en espiral, pero es que el sistema existente favorece este tipo de situaciones en las cuales nadie, ¿no? Yo estoy seguro que la mayoría dice, ¿cómo se te ocurre que Trump va a trabajar para Putin? Bueno, la historia, madre y maestra, nos enseña tantas cosas. Así que mucho cuidado a dónde nos están llevando, pero nosotros, vuelvo y repito, mire, es la impotencia la que lo noquea a uno, porque ¿qué podemos hacer si no hay voluntad de hacerlo? No No, la veo vislumbrarse. la historia está llena de esas cosas. Doctor Bernal, le pido 2 minutos para ir a la pausa y regresar, porque quiero más o menos seguir en la misma línea del tema. Hoy se elige el secretario general de la OEA. Quiero hablar un poco de la soledad en la que nos han dejado los otros países. Así que, Propio. si le parece, doctor, estamos conversando con el doctor Miguel Antonio Bernal, aquí en La Mañana Ancon por Radio Ancon. Retornamos aquí a La Mañana Ancon con el doctor Miguel Antonio Bernal. Yo soy Guillermo Ruiz. Doctor Bernal, yo estaba analizando que en los últimos años, los últimos 35 años de gobiernos democráticos, no habíamos tenido un inicio, ningún gobierno había tenido un inicio tan complicado como este. Y no por sus propias causas, sino por causas externas o internas, pero que son más propias del torneo electoral que de un inicio del periodo. Por ejemplo, si usted busca la transición entre Martín Torrijos y Ricardo Martinelli, incluso Martinelli tomó el gobierno con superávit y con megaproyectos adelante. Y Martinelli entregó a Varela también una serie de cosas. Pero en el camino, lo que hubo fue de allá para acá escándalos uno detrás del otro. Yo recuerdo las 18 licitaciones que el propio Nito Cortizo en los primeros 8 meses tuvo que echar para atrás, porque fueron tan escandalosas, doctor Bernal. Si se acuerda que todo terminó cuando echaron a 3 ministros de gobierno seguidos porque hubo una balacera en un centro en una cárcel aquí en Panamá. Y ni hablar de Varela, que se le vinieron varios escándalos seguidos después de la Cumbre de las Américas, que también pasó sin pena ni gloria. O sea, tenemos muchas consecuencias. O sea, este gobierno ha heredado muchas consecuencias. Y yo creo que, como usted dice, gran parte del problema que tiene el gobierno es que no ha sabido, no explicarlo, sino no ha tenido la contundencia en explicarlo, cómo se recibe realmente el país. Y no es una cosa de cuántos proyectos se dejaron, sino cuánto se hizo en los gobiernos anteriores. Denunciar la corrupción de los gobiernos anteriores, decir, es que nosotros hemos heredado todo este sistema corrupto por esto, esto y esto. Y le digo más, yo creo que eso no se hace, se le impiden al presidente José Raúl Mulino, gente infiltrada de los gobiernos anteriores, PRD, panameñismo, Cambio Democrático, que no quieren que esas cosas salgan a la luz pública. Entonces, claro, ¿a quiénes ponen de relacionistas públicos? A gente que con suerte sabe redactar, no es todos los casos, gracias a Dios. Algunos son respetables, pero hay gente que con suerte redacta. Aquí me deberían estar tumbando la puerta a los ministros, tratando de hablar uno tras otro de todas las cosas que se están tratando de hacer. Nada, eso no sucede. Yo todos los días, aquí está Diego que lo puede decir, todos los días cuando miro hacia el televisor, veo un diputado de Vamos que solo están haciendo relaciones públicas, porque que no sirven para nada en la asamblea, porque ahí no se aprueba nada. Ahí están masajeando cosas. Entonces, doctor Bernal, lo primero es explicarle a la población cuál es la verdad y decirle la verdad a la gente. Oye, hemos agarrado un sistema tan mal que es difícil que en los próximos meses pase algo. Pero si se hace esto va a cambiar. Pero explicarlo y explicarlo mucho, hasta en el lugar más pequeño, ir al interior, decirlo en todas las emisoras, en cada podcast, en cada lugar. Lo que está tratando de hacer usted con la alfabetización constitucional. Pero si ni siquiera lo ayudan a usted con eso, imagínese cómo será con un mensaje tan poderoso como es decirle la verdad a la gente. Entonces, ya le digo, yo creo que dentro del gobierno, y yo lo he hablado con gente dentro del gobierno, hay gente que no quiere que el presidente Mulino diga la verdad a los panameños. Y eso se le va a venir en contra porque
toda esta gente no quiere que se denuncie la corrupción pasada. Y es un montón de gente. Algunos han sido designados internacionalmente, ¿eh?, por corruptos. Yo el que va a tapar sol con un dedo. El problema es lo suficientemente serio para que no deje de ser, diríamos nosotros, dialogado, conversado con la ciudadanía, porque nosotros estamos ahora mismo, venimos con una situación en la cual los esfuerzos que hacen o hayan hecho sectores de la ciudadanía chocan con una barrera legal extremadamente vetusta que protege la corrupción y apadrina la impunidad. Eso es una realidad, ¿eh? Y que no se ha diagnosticado, no tanto, sino que no se ha desnudado lo suficiente. Entonces, eso es lo que corrompe y eso es lo que hace que no se logren los resultados que el país decente espera, porque aquí en Panamá no todo el mundo es corrupto, ni todo el mundo es ladrón, ni deshonesto, ni nada de esas cosas. Entonces, estamos nosotros maniatados, impedidos como ciudadanos de avanzar. Y lo estoy constatando yo, y usted lo acaba de mencionar, con el tema de la alfabetización constitucional, puesto que empiezan a erigirse barreras, muros de contención, porque lo que menos quieren, más gente de la que uno se imagina, lo que menos quieren es que la ciudadanía conozca sus derechos, decida dejar de ser espectador y sea actor, aunque se equivoque. El problema aquí es que si tenemos un poco de mirones que no dicen nada, pues claro, nunca se van a equivocar. Y los pocos que hablan se les cae encima para que no digan lo que hay que decir. Entonces estamos atrapados sin salida, como decía una película de antaño. Entonces, nosotros no tenemos los instrumentos eficaces para enfrentar, diríamos nosotros, todas las redes delincuenciales modernas que pululan en nuestro país. Son redes, ojalá fueran individuos, son redes bien enraizadas, bien aceitadas, bien, como diríamos nosotros, conectadas, ¿no? Que no les importa con el país, nunca les ha importado y no les va a importar a estas alturas, y menos cuando se dan cuenta de que aquí se pueden mejorar las cosas. Entonces, ahí es donde se preocupan, se asustan y empiezan a trabajar para que las cosas no mejoren, porque en el momento en que las cosas empiecen a mejorar, sus intereses particulares se van a ver extremadamente afectados. Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene un poder político, para llamarlo de alguna manera, con el permiso del concepto político, que sigue controlando todo, ¿ve? Que sigue preparando nuevamente el próximo, ¿cómo se llama?, el próximo paso de engaño. Ahí se le siguen dando 57 millones a los partidos políticos, por ejemplo. El Tribunal Electoral ya asomó sus largas uñas en contra de la necesidad de un proceso constituyente. Entonces las fuerzas ciudadanas están disgregadas, no están lo suficientemente organizadas, pero yo creo, con todo respeto, que a pesar de eso no podemos dejar de aprovechar la oportunidad que como ciudadanos tenemos todos de exigir la necesidad de un cambio constitucional serio, bien llevado, para mantener eso que todavía en Panamá existe y que se llama convivencia pacífica, que es lo que no podemos nosotros perder. Por eso es que yo siempre le he insistido a usted que la confrontación, así sea verbal, en nada nos está favoreciendo para el clima que se requiere y para que nosotros podamos por lo menos beneficiarnos de los progresos notorios y notables que muchos países han logrado alcanzar, nada más aplicando determinadas leyes que, por su carácter de normativa internacional, aunque usted no las tenga, el aplicarlas le puede ayudar. Basta que nosotros nos guiemos por la Convención de Constitucionalidad o de Convencionalidad, perdón, y podríamos hacer muchos progresos, pero yo no veo de parte de quienes están enquistados la voluntad necesaria para ello. Entonces, si la ciudadanía no participa, si la ciudadanía no empuja, pues créame que aquí seguiremos hablando usted y yo los viernes, como quien dice, arando en el mar, diría Bolívar, porque sí, este es un sistema que está agotado, desgastado, fracasado, pero que tiene unas estructuras extremadamente consolidadas, que la única manera de removerlas no va a bastar la voluntad de, en este caso, digamos,
un funcionario, llámese presidente, llámese lo que sea. No, esto tiene que ser comunitario, colectivo. Y entonces, por eso le decía hace un momento que tras que estamos como estamos, nos llega la pedrada esta en el ojo del trompismo. Entonces, digo, tenemos que ser sinceros, no podemos, o sea, nosotros podemos acá entre nosotros, los panameños, usted sabe cómo somos, ¿no? Entonces, nos engañamos a nosotros mismos, pero ahora llegó el momento en que nos vamos a tener que mirar al espejo y decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué puedo hacer yo por mi país? Que es lo que muchos no están haciendo, ¿eh? O muchos no quieren hacer y otros no quieren que se haga. Porque aquí se ha perdido la identidad nacional, aquí se ha perdido el sentido de patria, aquí se ha perdido, hombre, no se ha logrado alcanzar más bien un verdadero desarrollo del concepto de ciudadanía. O sea, en otras palabras, eh, tenemos una tarea casi de Sísifo por delante, pero que si no la empezamos, pues no vamos a salir de esto. Porque ya el Tribunal Electoral empezó a preparar, ¿no? Ya usted vio de que sí, que ahora en marzo se reinicia ¿cómo llama eso? La Consejo de Reformas al Código Electoral y vuelve, ¿no? En la que, como caballitos trapicheros, ¿no? A, a darle, a marear a la gente con la creencia de que sí, dentro de 5 años, no señor, esa gente está dedicada a hacer el mal y hay que denunciarlos y hay que señalarlos con el dedo. Pero la gente prefiere mirar para otro lado y dejar que afilen cuchillo para su propio pescuezo ciudadano. Entonces, eso sí es una anormalidad. Entonces, ya yo he terminado por creer que aquí va a haber que hacer un llamado. Usted a lo mejor conoce más que yo a algunos psicólogos o psiquiatras para que nos ayuden a hacer un análisis de comportamiento social que estamos teniendo frente a ciertas situaciones. Yo creo que esto ya ha alcanzado cierto grado de daño mental, para decirlo de la manera bien respetuosa, no se me vaya a malinterpretar, sino hay un daño mental social, producto de la situación de desigualdades sociales, producto de la pandemia, el encerramiento en que se nos impuso y, bueno, también lo que ya comentábamos previamente, la corrupción, la robadera que no termina, no termina. Sociedad se ve que hay un tejido corrupto que va de izquierda a derecha. Pues no se puede decir, no, los sindicatos son... No, pero también en el empresariado. Es que aquí Ah, tenemos ejemplos para votar. Y aquí desde la vista judicial no pasa nada. Aquí hay gente que se dedica a, oiga, a amenazar gobiernos y no pasa nada. ¿Cuándo se ha visto algo así? Entonces, claro, el gobierno puede mostrarse débil, el gobierno debe mostrarse fuerte y optimista, pero eso es un trabajo que no se puede hacer si hay gente que no quiere dentro del gobierno que eso suceda, porque responden a esos intereses de ese tejido corrupto que hay afuera. Entonces, claro, lo que quieren es precisamente cómo es que ya llega un gobierno que quiera arreglar las cosas. Lo que pasa es que a mí me gustaría poderle decir al presidente Mulino que es bien visto, o sea, lo que decía esta mañana don José Jaén. Hoy hay un medio que es el Telegraph, que usted lo conoce bien, de Londres, bastante hacia la izquierda, pero que imagínese que arranca un artículo hoy diciendo el presidente de Panamá es un hombre valiente. O sea, Raúl Mulino ha seguido desafiando a la Casa Blanca con abierto desprecio, incluso después de ver la paliza propinada a Ucrania. El presidente Mulino tiene una buena, se le ve bien desde afuera. ¿Por qué no aprovechar eso para limpiar el templo, como dice la Biblia, y buscar a los pocos que quieren sanear esto y demostrarle al mundo que este país no está para la corrupción más? yo creo que eso sería una sana recomendación que colectivamente debe hacer la sociedad, porque como le digo, la situación tan atípica no nos debe llevar a creer que nosotros vamos a poder salir de la situación en que nos han enterrado con las estructuras existentes o con las prácticas consuetudinarias. Por eso puse el ejemplo del Tribunal Electoral, organización corrupta, ¿no? Y que muchos creían que al irse Lalo se iba a corregir, no se ha corregido en nada, están ahí como Sí, caballito sí, igual, trapichero, o está los peor. mismos o las mismas. Entonces, el problema nuestro es que eso que dice el Telegraph no deja de ser verdad, porque, hombre, las verdades hay que reconocerlas, pero no vamos a ir más allá si esto es una tarea colectiva. O sea, lo que pasa es que el sistema ultra, mega, archipresidencialista que hay en este país, tan dañino, le hace creer a la gente que
aquí el de la varita mágica es el que está en la presidencia. Y como salimos de 5 años de un ausentismo del presidencial, entonces ahora la gente quiere que en un abrir y cerrar de ojos aquí las cosas caminen como no han caminado nunca, pero al mismo tiempo someten a que el presidente termina siendo una especie de secretario, por decirlo así, en el sentido de que todos los problemas van a parar allá, porque no hay institución, no hay institucionalidad, no hay procedimientos que se respeten, ¿no? No hay mecanismo. La gente, yo lo decía en un artículo que escribí sobre la justicia comunitaria, por ejemplo, esa cosa le está haciendo un daño a Panamá extremadamente grande, no se corrige. Se mandó un proyecto de ley en la Asamblea, no lo han abierto. Entonces, mientras tanto, la mayoría de los jueces de paz están sembrando vientos para que se cosechen tempestades. Entonces, esto está... Entonces, usted ve, por ejemplo, el problema del agua, ¿no? Nadie sabe que la mayoría de las potabilizadoras o bombas de agua, o como se llamen, las dejaron en un estado absolutamente inoperante, ¿no? Y que repararla no es cuestión como quien aprieta un tornillo, que eso conlleva una inversión. O sea, es que por todos lados, el metro, 10 años sin darle mantenimiento a los acondicionadores de aire al metro, imagínese usted, ¿no? O sea, esa desidia, pero no ha sido castigada. Yo no he visto que hayan llamado a nadie para que venga a declarar, a ver, ¿por qué hizo usted omisión de funciones? Nada, nada se mueve. ¿Por qué? Porque el sistema pesa más que la voluntad de algunos, ¿eh? El sistema te amarra, te pone obstáculos, te dificulta. Por eso le traía a colación el Tribunal Electoral, que ya empezó con su cantaleta de cantos de sirena, de anestesiar a la población de que sí, vamos a reformar el código electoral y toda esa demagogia absurda cuando el país está ahora mismo es para otra cosa, ¿verdad? Este país tiene que abocarse con toda su energía, voluntad, compromiso y decisión a cosas mucho más serias que el electorerismo, el populismo y el clientelismo al que nos tienen habituados. Pero todo el mundo se queda callado, ¿eh? Ahí salieron los magistrados, por lo menos 2 o 3 en la televisión, que si no nos aumentan los 4.000 balboas, ahí está, pues, el país, la gente buscando trabajo y Usted, ellos pidiendo que les aumenten. usted seguro ¿Eh? sabe lo mismo que yo. La gran discusión el día ese, jueves ese, antes de las elecciones, cuando se decidía en la Corte Suprema si corría José Raúl Mulino, no, una cosa descabellada. La gran discusión era si se le llamaba la atención al Tribunal Electoral o no. Y ni para eso sirvió la Corte, porque sí se le debió haber llamado la atención al Tribunal Electoral, porque hoy estaríamos pidiéndole cuentas a ese Tribunal Electoral. Yo quiero saber cuánto se ha gastado esa gente en 5 años. ¿Cuánto se está gastando ahora mismo? ¿En qué? Y esas cosas son las que yo digo que el presidente debe denunciar, decirlo con pelos y señales. ¿Cuántos hospitales no se terminaron de hacer? ¿Cuántas escuelas se iban a hacer, se presupuestaron y no se hicieron? ¿Cuánta plata se ha tenido que gastar en adendas y en rehacer proyectos? ¿Quién fue el responsable? Y que eso se lleve al Ministerio Público, pero no, esto ha sido, los ministros llegaron, uno se ha metido debajo del escritorio, están ahí cobrando y ya pues, feliz todo el mundo, no ha pasado nada. Es un, El es presidente un está solo. feudalismo neonato, por darle algún calificativo, porque aquí hay un decaimiento de la voluntad política y no se logran consolidar los cambios profundos. ¿Qué pasa? La corrupción vuelve a ganar terreno en lugar de perder terreno, y yo creo que estamos llegando a algo que ya se ha señalado por algunos estudiosos en otras latitudes, a lo que es un proceso de recorrupción. Ya no es corrupción, ahora es recorrupción. ¿eh? Y a tal punto que, bueno, si la cosa sigue así, ya uno no va a poder hablar de constituyente, sino de reconstituyente, ¿eh? Para poder darle fuerza a la necesidad de algo que es exigente en estos momentos, sin lugar a dudas, y es el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros de motivación ciudadana para parar un poco las consecuencias y las desgracias que se nos vienen encima. Nosotros no somos países como México o Canadá, que tienen toda una serie de recursos y gente ultra preparada para más de 4 cosas, instituciones rodadas. México lindo y querido, entre otros, en medio de todo, tiene, como tiene Colombia, como tiene Chile. Pero nosotros no tenemos nada
O sea, nosotros no tenemos ahora mismo palo en el cual ahorcarnos, por decirlo con un refrán. Entonces, eso ya empieza, las consecuencias van a ser muy nocivas y no vamos a poder meterla debajo de la alfombra. Se vienen tiempos recios y hay que prepararse para ello y hay que decirlo sin miedo. Vienen situaciones muy difíciles en lo jurídico, en lo económico, en lo social, porque el trompismo a nosotros nos va a agarrar como quien juega bolsita, aunque la mayoría de la gente aquí ya no sabe lo que es el juego de bolsita. Pero dicho en otras palabras, nos van a dar con todo, porque esa gente, hombre, si aquí en Panamá hay mucha gente que no quiere a Panamá, ¿cómo le vas a pedir tú a ellos que nos quieran un poquito? Ellos no vienen aquí, que ay, pobrecitos los panameños no tienen trabajo, ay, pobrecitos los panameños. No, ellos vienen a lo que vienen, pero mientras tanto la Junta Directiva del canal no encuentra nada mejor que hacer, que se le pegó la fiebre de la corte, que aumentarse la dieta. Y al aumentarse la dieta, por disposición legal, le tienen que aumentar inmediatamente el salario al, no sé cómo se llama, la administradora, la subadministradora y a Perico de los Palotes, y la gente acá está viendo eso y eso calienta motores, enerva a la gente, pero bueno, eh, ahora, yo sí creo que es muy importante volver a la defensa de principios básicos, porque muy pronto yo he visto por ahí señales de que quieren cercenar eh, libertad de expresión, derecho a la información, y eso verdaderamente, pues ya sí sería ya como quien dice la desgracia que nos podría A mí no me extraña, terminar. doctor. Ya yo le he dicho que las estrellas mediáticas los domingos y los días, muchos días de semana, son quienes estuvieron conculcando precisamente las libertades ciudadanas en la dictadura, que ahora nos explican un día sí y otro también cómo se hace la democracia. Por eso es que estamos como estamos. Porque nosotros no Sí, claro. hicimos el señalamiento en su momento y ahora mucha gente neófita e incluso ignorante, pues les da, usted sabe, les da tribuna a quienes fueron censores incluso de medios de comunicación. Entonces, ¿cómo no vamos a estar como estamos? ¿Cómo no va a haber ese pensamiento totalitario en quienes no quieren que uno diga su opinión? Estos Efectivamente. son los profesores. Estos son los profesores. Quienes estuvieron en la Bueno, dictadura en grandes puestos y que ahora se han asimilado en la democracia y que dicen cómo se hace. por eso es que, con todo respeto, mi preocupación permanente por lo que está pasando en las instituciones de educación superior, ¿no? 5 universidades públicas y 4 de ellas en un marasmo. Mire, Udelaz, ahí sigue muerto de risa. Pique la, uni- Salió la una vista de la procuradora de la administración y le han caído a mentarle la madre con o sea, aquí se ha perdido, entre muchas otras cosas, como le he dicho, el principio de autoridad y la autoridad del principio. ¿Pero por qué? Porque la corrupción manda en esas instituciones. Mire, ahí está la señora Etelvina muerta de risa. ¿Usted cree que ella le ha preocupado que le digan que Por supuesto que está no, si perdido? ella ya entregó la orden al mérito de Telvina a un montón de habladores en micrófono que tienen la orden esa. Y como La UDELA secuestrada con la complicidad de las autoridades, todas, sin excepción. la gran Eh, orden de la Cruz de Telvina. bueno, entonces, estamos, es duro, pero yo creo que, como le decía yo en conversación con una gente, tenemos que ver cómo hacemos para que el pesimismo de la razón no obstruya el optimismo de la voluntad ¿No? Y se de puede ver cómo... revertir, se puede revertir. Ahora, estamos solos, doctor Bernal. Fíjense que hay silencio cómplice de nuestros vecinos, Costa Rica, nadie dice nada. Hoy van a elegir al secretario general de la OEA, todo el mundo feliz, pero y Panamá, que se lo lleve el diablo y que le llegue a Estados Unidos y se lo tome. No, mire, aunque muchos no lo van a entender, si nosotros miramos eh, periodos cercanos de nuestra historia, hace 30, 40, 20, siempre hemos estado solos. Nosotros hemos sido un país que no le hemos caído bien a muchos gobiernos, porque somos un mal ejemplo para ellos. Y entonces por eso es que han puesto todas sus cartas para lograr que Panamá se vuelva un mar de corrupción, un océano de corrupción, por todos lados, y han mandado sus organizaciones para tal propósito. Y esas son las que hoy dominan y predominan y van tumbando y capando, como dice, y de una manera verdaderamente desastrosa. Pero este tipo de males sociales no se ven porque no tenemos los instrumentos, no tenemos los instrumentos. Estoy diciendo, mire cómo dejó el gobierno pasado, la empresa criminal conjunta, cómo dejó esto.
¿Usted sabe de alguno que lo hayan llamado para preguntarle la hora? Todos están felices. Es más, algunos se dan el tupé de criticar agriamente al gobierno actual, que cómo es posible. Oiga, si en la asamblea no salió el otro diciendo que cómo está, cómo es posible, cómo está el seguro social. Y acaban de salir del seguro. Acaban Exactamente. hace un par de Bueno, semanas. pero lo que pasa es que ese señor, al igual que algunos otros, son un poder político peso pesado Ah, claro, nadie se atreve, ¿no? Porque pesa mucho y con todavía. mucha, Incluso y con dentro mucha del gobierno Mm, actual. En sí, muchos señor, ministerios. porque las estructuras están para eso y no se puede eh, corregir porque no hay voluntad de corrección. Eso es lo primero. No hay, para decirlo en términos cristianos, propósito de enmienda, mucho menos un dolor de corazón. Y si usted se espera a que haya un acto de contrición, se lo llevó el diablo, mijo. Bueno, yo espero a que el presidente tenga la oportunidad de remecer el árbol. Creo que tiene el carácter para hacerlo, pero vamos a ver. Sí, sí, yo sí creo, pero con todo respeto también, falta ver que lo dejen llegar al árbol. Sí, esa es la otra. Que aquí es donde está el problema. No es que Sí, él no señor. quiera, no es que él no quiera, sino es si lo No, dejan llegar al árbol. falta ver Que que eso es pueda muy llegar lo al que árbol. mucha gente no sabe. Es que es muy complicado esto. Aquí se ha dejado el Tú, juego trabado. Es muy pesado la gente que está metida en todo este esquema de corrupción en este país. Muy pesada. pesos pesados. Bueno, doctor Bernal, vamos a ver si ojalá el próximo viernes hablemos de cosas más positivas, hombre. Y se resuelve Hombre, lo del seguro y esas cosas, ¿no? hay que mantener viva la esperanza siempre. Así mismo es. Y Oiga, ¿no tiene evento de la alfabetización constitucional este fin de semana? no, este fin de semana no, porque tenemos sí para la semana entrante eh, toda una serie de presentaciones en distintas dependencias eh, ministeriales, en el MISI, en el Ministerio de Ambiente, Seguro Social y también en Migración. Y tenemos una reunión también con el CONEP, que es una de las secciones empresariales que nos falta. Y ahí vamos. Se mueve la Tenemos, rueda. Se mueve la rueda, tenemos poquito, pero se un mueve. cabildo abierto el 15 en Santiago de Veraguas 15 y de otro marzo. de marzo y otro cabildo abierto el 22 en Chitré y tenemos pues calendados algunas otras actividades y vuelvo y repito, sin quejarme, no sin dificultades. Bueno, pero ¿Ok? se mueve la rueda. Y que ya un poco Bueno, más que antes. sí, porque estamos, estamos luchando eh, porque este es un reto colectivo Sí. como sociedad para garantizarnos un presente y darnos un futuro por lo menos un poquito más aliviado que el que hoy por hoy tenemos. Y eso, si lo queremos hacer en forma democrática, participativa, es un proceso constituyente, a pesar de todos los obstáculos que ya empezó a poner los señores del magistrado, del Tribunal Electoral y otros sobre los cuales podemos hablar Mm. en próximas Vamos a dedicar un emisiones. día a eso, a esa gente que No, hay que desnudarlos que ante el desnudarlos. público. Hay que desnudarlos. Doctor Bernal, le agradezco mucho haber estado con nosotros el día de hoy. Y nada, le deseo un excelente fin de semana y por favor pásela bien. Igualmente para usted y su distinguida audiencia y su equipo de trabajo. Era el Hasta doctor, pronto. gracias doctor, era el doctor Miguel Antonio Bernal con nosotros aquí en la mañana Ancon. Don Diego, vamos a la pausa y regresamos.